las protestas no se limitan a territorio norteamericano, donde más de 100 ciudades como Miami, Chicago, San Diego se manifestarán en contra del presidente electo. También otros países han convocado a alzar su voz. Por ejemplo, Australia, Reino Unido y México, donde diversas organizaciones civiles de derechos humanos y binacionales de migrantes han anunciado movilizaciones en contra de las políticas antimigratorias y racistas de Donald Trump, quien mañana inicia su presidencia. And I congratulated her and her family on a Chevrolets you see in Germany, maybe none. Y en nuestro set en Washington nos acompaña en la tarde de hoy Héctor Chamis, él es columnista del diario El País, profesor del Centro de Estudios de la Universidad de Georgetown. Héctor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, un gusto, gracias por la invitación. No, un gusto para mí tenerte como siempre. Héctor, es una toma de posesión con ciertas aristas que no son lo común. Por ejemplo, las protestas que se han convocado para el día de mañana. Estuve investigando un poco y encontré que cuando Richard Nixon se produjeron algunas protestas y luego cuando George W. Bush también se produjeron algunas, hubo un pequeño grupo de detenidos, pero nunca en la dimensión que se están planteando las protestas de antes, durante y después en relación a esta toma de mando de Donald Trump. Sí, aparentemente así va a ser, Idania. Los casos que señalabas, en el caso de Nixon era la época de Vietnam. La sociedad era una sociedad muy dividida y conflictuada por el tema de la guerra de Vietnam. En el caso de George W. Bush fue porque fue por el episodio del estado de Florida, cuando la elección estaba empatada virtualmente y terminó siendo para Bush, y que también había perdido el voto popular, como ocurrió en esta oportunidad con Trump. Pero efectivamente esta toma de posesión será como ninguna otra. Y no es solamente las protestas que puedan ocurrir mañana, también el día sábado es la marcha de las mujeres, 1 millón de mujeres, así se llama el evento, convocada por organizaciones de mujeres, organizaciones feministas en general, contra el trato que el entonces candidato Trump les dispensó a las mujeres en general. Entonces, efectivamente, en tantos sentidos es una transición como ninguna otra en la historia de este país, yo diría. Ahora, hay quien señala que llegando Trump al poder parece estarse despertando nuevamente en los Estados Unidos el activismo, es decir, el activismo de las minorías dispuestas a defender sus derechos o los logros alcanzados hasta ahora. Eso es factible, es probable que ocurra, efectivamente. Yo creo que va a cambiar mucho el clima en el sentido que todo este año y medio de la candidatura de Trump, primero en el Partido Republicano, su nominación, luego la campaña electoral ya con la elección a presidente, siempre fue una especie de... Él mismo lo dijo, que Trump puede hacer y decir lo que quiera. Tuvo una metáfora que usó, desafortunada, pero gráfica, cuando dijo, yo puedo sacar un arma y disparar a alguien en la Quinta Avenida y no me va a pasar nada. No sé si te recuerdas de eso. Pero eso va a cambiar ahora, porque ya no es el candidato, ya mañana es el presidente en ejercicio. Y la sociedad va a comenzar a juzgarlo y a evaluarlo de otro modo. Lo va a mirar como el presidente que va a ser mañana. Entonces, muchas de estas cosas, su discurso, su retórica, sus políticas, van a pasar por otros filtros, más severos que los filtros que ocurrieron durante la campaña electoral. Ahora, Héctor, ¿cómo interpretar
lo dicho por el presidente Obama el día de ayer en la rueda de prensa, en su última rueda de prensa, en relación a seguiré siendo ciudadano y voy a levantar mi voz cuando tenga que hacerlo. Y precisamente se refirió a los derechos humanos o a los derechos de las minorías. ¿Cómo interpreta Héctor Chamiz este aparte en las declaraciones del presidente Obama? Bueno, los contrastes no podrían ser más pronunciados porque uno mira la relación de Obama con la prensa y luego la relación del presidente entrante con la prensa y no podría haber más contraste. Es realmente llamativo. Por el otro lado, el presidente Obama en el día de ayer tuvo una especie de expresión de deseos o un mensaje hacia Trump presidencial y un pedido, yo diría, tal vez un poco sutil, de que Trump sea presidencial. Que eso es lo que espera la sociedad, en definitiva. Por eso decía antes que Trump va a ser evaluado no como candidato que puede decir lo que sea, sino como presidente, donde ya esta sociedad esperará otra cosa y donde el sistema político comenzará a funcionar. El Congreso, el Poder Judicial, los medios. Es un momento realmente sin precedentes. Y la prensa, la relación de ambos con los medios, tal vez sea una metáfora de un tiempo que termina y un tiempo que viene. Entre todas las conversaciones y análisis que han habido acerca de las comparaciones de Trump con ciertos presidentes de América Latina, yo creo que lo más parecido que ha habido es esta relación complicada con la prensa, esta predisposición negativa hacia los medios, en donde que ha sido común en América Latina y en algunos países continúa siendo común, donde el problema no es la noticia, que pueda ser una noticia negativa, sino quien informa de la noticia, o sea, el periodista. Y veremos cómo Trump se ajusta a esa realidad, o si es que va a seguir confrontando con los medios, o si va a tener una conducta adaptativa con los medios, si va a convivir con ellos, de quien necesita, en definitiva. Claro, de quien necesita, en definitiva. Y alguien me decía, en estos días que hemos versado sobre este tema, que evidentemente necesita la prensa y que no le van a bastar, Héctor, los 140 caracteres que usa en Twitter para comunicarse con sus votantes, es decir, necesita de la prensa. Absolutamente, absolutamente. Y cuanto antes se dé cuenta de eso, yo creo que mejor va a ser para su presidencia. Claro que su personalidad es curiosa, por decirlo menos, es una personalidad volátil, y entonces la gran duda es si el presidente Trump será presidencial o si seguirá siendo el candidato Trump. Yo creo que esa es una pregunta importante, porque por el otro lado, Idania, fíjate que este año y medio, haber sido como es, le dio beneficios, le permitió obtener una nominación que era improbable, le permitió obtener una victoria electoral que también era improbable. Entonces, una pregunta importante es si se dará cuenta que ahora han cambiado los incentivos para él y que esa actitud, ese tipo de relacionamiento con la sociedad, con los medios, con los rivales políticos, además, no necesariamente le van a dar el mismo resultado que le daban cuando era candidato. Es una importantísima pregunta que va a redundar en la estabilidad no solo de este país, sino en cómo el mundo entero mira y lee lo que ocurre en la política de este país. Ahora, Héctor, decías que quizás la relación o lo que hemos visto de Trump con la prensa sea una metáfora de lo que tendremos por delante. Te pregunto, la ausencia, ya creo que alcanzan a 60 los congresistas demócratas que no van a asistir al acto de mañana en el Congreso, ¿también es una metáfora de lo que va a ser la relación de los demócratas con el nuevo presidente? En parte sí, porque, bueno,
Trump ha sido victorioso en una sociedad dividida, en una sociedad cuya división él ayudó a profundizar. Y entonces, un año y medio más tarde, el país se apresta a un cambio de mando y las reacciones inevitablemente se harán sentir, las reacciones a favor y en contra, y esas reacciones en contra son en buena parte de muchos congresistas demócratas de oposición que no van a asistir, lo cual es problemático, genera el tono, genera una mala predisposición hacia la coexistencia de los dos poderes y que otra vez vuelvo sobre el tema de la estabilidad. ¿De qué manera este tipo de situaciones va a afectar la estabilidad institucional, además, de este país, que depende tanto de esos funcionamientos institucionales que van mucho más allá de las personas? Entonces, también es algo para prestarle atención. Claro. Héctor, te pido unos minutos, quiero escuchar un poco, quiero darle a la audiencia la oportunidad de escuchar. Está John Boy, que está allí en el concierto. Él es el padre de Angelina Jolie. Una de las canciones más patriotas, escrita hace más de un siglo. Estados Unidos, la hermosa. Y aquí, para tocar su propia versión de este clásico estadounidense, está una banda de rock and roll del Hall of Fame, ganadora del Grammy y también una leyenda de la música, y me da un gran honor poder presentar a Sam Moore. Regresamos con Héctor Chamis. Quise oír un minuto porque digamos que es un concierto, una concentración de pocos artistas de renombre, y este hombre es el padre de Angelina Jolie. Quería saber qué decía. Ahora, Héctor, también, a ver, tiene que ser de alguna manera duro, por más que diga que es una manipulación, para un presidente entrante que llega con un 40% aproximadamente de aprobación, mientras el presidente saliente se retira con un 60% y la esposa del presidente, la primera dama, con un 79%. Sí, es un guión de Hollywood, y Dania. Es increíble. Pero así ha sido Trump. Entre los muchos grupos con quienes se ha enfrentado también está el mundo del arte, Hollywood y la música. Y entonces hay una larga lista de grandes músicos y cantantes que no han aceptado participar de esta celebración. Y por el otro lado, también algo que leí ayer que me llamó la atención, un artículo que decía que la luna de miel del presidente entrante ya terminó, y eso a raíz de ese 40% que señalabas de apoyo, que es el más bajo de todos los presidentes que han asumido el poder en las últimas décadas. Que normalmente un presidente, cuando gana una elección, pasa por el periodo de transición, que es una luna de miel, y luego en diferentes países hay diferentes maneras de llamarlo, pero esa luna de miel son muchas veces los 100 días, esos 100 días de gracia, donde la sociedad mira, el presidente comienza a actuar, comienza a hacer política y a emitir políticas públicas, y la sociedad le da ese periodo de gracia, la luna de miel. Bueno, evidentemente con un 40%, y este artículo lo señalaba, esa luna de miel no ha ocurrido. Y si ha ocurrido, ya terminó aún antes de asumir. Eso también lo hace absolutamente extraordinario este periodo político que se vive en Estados Unidos. Y no puedo despedirte sin preguntarte, porque además son temas que constantemente tocas en tus columnas, ¿qué podemos esperar de Trump en relación a la geopolítica mundial, la cual parece que va a cambiar, y en relación a nuestra región, América Latina? Bueno, eso es tal vez el interrogante más importante, yo diría. ¿Qué va a pasar con el comercio? Si Trump va a continuar en una posición proteccionista y arancelar, imponer impuestos
a las importaciones de productos, tanto los que lleguen de México, y cuando digo México digo además todos los productos que este país importa de América Latina. México no es el único país de América Latina con un tratado preferencial de comercio, Colombia también lo tiene, Chile y Perú también lo tienen. ¿Qué va a pasar si NAFTA, el Tratado Comercial de América del Norte, tiene revisiones? ¿De qué manera va eso a afectar a México y también de qué manera va a afectar al resto de los países de la región? Pero cuando uno dice eso, no solamente está hablando de América Latina, sino también de China. Si se arancelan, si se imponen impuestos a las importaciones chinas, ¿qué tipo de represalias pueden ocurrir? ¿Qué pasaría en una situación de guerras comerciales entre Estados Unidos y otros países que hasta ahora han sido socios importantísimos? En un escenario de guerras comerciales, ¿de qué manera eso afectaría no solo el comercio, sino también la inversión y con ello la economía mundial? Son las grandes preguntas. Por el otro lado, ¿qué va a pasar en Europa en términos de la seguridad? Cuando Trump ha hablado negativamente de la OTAN, de la alianza estratégica que este país tiene desde fines de la Segunda Guerra con Europa Occidental, y con una Europa Occidental que se ha expandido a otros países, a países excomunistas, ya sean los pequeños países del Báltico o los países de los Balcanes. ¿Y de qué manera esta situación con Rusia va a afectar a países limítrofes con Rusia que buscan una propia identidad y que sienten temor? Ucrania, concretamente. Yo creo que esas son las grandes preguntas. En nuestra región también, Idania, ¿qué va a pasar con los casos importantes? Importantes en el sentido que son críticos. La paz en Colombia, el restablecimiento de relaciones con Cuba y, por supuesto, la situación de Venezuela, que es una inestabilidad y una precariedad que crece día a día, como bien sabemos, sí. Y que significa un riesgo para el resto de la región, no solamente para Venezuela, sino para el resto de la región en relación a posible crisis de refugiados frente al deterioro profundo de la situación económica y social de Venezuela. Héctor Chamiz, te agradezco muchísimo, Héctor, el que hayas estado con nosotros estos minutos en vivo y directo en Washington, allí desde nuestro set donde estamos ya transmitiendo lo que va a ser esta toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Muy buena tarde para ti, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y gracias por invitarme, siempre es un gusto. Un gusto para mí tenerte igual.